Esteban Basnek está con nosotros ya, el capítulo habitual de Constelaciones Familiares. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día, ¿cómo andan todos? Feliz día para cada uno de Bueno, ustedes. estamos tratando de convencerlo a Pierucci y al Estofán que no saben nadar. Sí. Vos sabés, bueno, qué bueno, ¿no? El único deporte que puede salvar la vida. Así que miren Claro. si no tiene importancia y por otro lado, Córdoba está rodeada de aguas y de lagos y de ríos, así que lo que el agua nos da es hermoso. Pero volviendo a la profesión, porque es el día de ustedes, esta es un día que los conecta principalmente con su mamá y a ustedes mismos miran a la madre, que es la profesión, de una forma que los atrae profundamente, ¿no? Entonces, cada vez que miren a su profesión, recuerden también de su mamá, porque la fuerza de la profesión viene de ahí. Bueno, Así esta que es feliz una... día también para las Bueno, madres. periodismo es una profesión o locución que se celebra el próximo mes. Es algo que no se puede hacer si no tenés genuinamente una base, una, una inquietud. Después irás mejorando, aprendiendo otras cosas en el camino que iniciás, pero la base tiene que estar, y está en uno. Así es, muy bien, muy bien. Así que hay que seguir para adelante. Bueno, amigo, trajimos otro cuento hoy. Sí, hoy un cuentazo, porque creo que todo el mundo, creo que uno de los primeros cuentos que nos cuentan en casa, o por lo menos antes, no sé ahora cómo está la conformación de las familias y a través de qué otros cuentos eh, revalorizan lo que este cuento de Pinocho nos da. Entonces, todos conocemos el cuento, ¿no? Original, con algunas cositas más o menos. Ese sería el campo espiritual. Siempre lo vamos a decir para que la gente entienda por qué tomamos los cuentos y cómo lo expresamos. Entonces, cuando vamos a una constelación familiar, lo que se revela es el campo espiritual. ¿Qué es lo que miramos? Es lo que sucedió, tal cual pasó. No hay una valorización, por eso la mirada es amoral, es una mirada totalmente objetiva de los hechos. Entonces, imagínate que Pinocho, este personaje de Pinocho, de pronto es Rubén el que va a constelar y presenta algunas dificultades en relación a esto que le pasa a él, esto de que no ha tenido madre y no lo entiende porque, bueno, la madre que a él le dijeron que tenía era Rosa y Rosa se ocupó de él durante mucho tiempo. Y entonces ahí nos damos cuenta que podría ser, el campo nos muestra que fue criado solamente por un padre, que viene bueno, es un juguete, ¿no? Entonces, Ujú. que después que se hace hombre o se hace humano, y siempre hay una hada madrina. Entonces, la hada madrina, ¿qué representa? Es esos deseos que nosotros tenemos, esos pedidos que nosotros tenemos, que finalmente se cumplen. Pero, mira vos lo interesante, y acá lo voy a decir con mucha prudencia, para que todos entiendan. ¿Qué es lo que le decían a Pinocho? ¿O qué le proponían a Pinocho? Cosas que hoy están muy, muy latentes. Que sea buena persona, que no mienta, y todos estos valores que la sociedad hoy está reclamando, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos valores? Viene de la energía del padre. No quiere decir que las madres no lo den, ¿no? Pero Pablo, te habrán dicho a vos lo mejor, o a algunos de los que están sentaditos ahí, portate bien porque cuando venga tu papá, entonces Oh, ahí vemos claro. cómo esos valores eran internalizados, por supuesto con metodologías que a veces no eran buenas, pero eran internalizados por la energía masculina. Y entonces, si este Rubén que nos va a visitar por ahí no tiene esa fortaleza, podemos entender que no ha tomado al Papa, a pesar de que lo ha tenido, porque en el cuento lo dice, pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera tomó a esa figura paterna?
Y lo más importante de esta situación que nos estamos poniendo para que observemos es que hay otros que participan también de la constelación en ese momento y entonces empiezan a ser tomados por cada uno de esos representantes. Y entonces la pregunta que siempre hacemos para que los oyentes se pongan en situación. Si vos estuvieras en ese cuento de Pinocho y esa manifestación espiritual se muestra, ¿vos cuál de todos los representantes serías? ¿Serías Pinocho? ¿Serías ese papá que tiene ese deseo de tener hijos? ¿Serías tal vez ese padre que falleció su esposa? ¿Sería un hijo sustituto o un hermano que ese padre no tuvo en el cuento? Bueno, todas estas miradas son las que a nosotros luego nos movilizan y hay una cosa maravillosa. ¿Sabes qué se llevó Rubén en esta constelación? Se llevó el orden y el orden es lo que da las constelaciones familiares. Él por fin entendió el lugar que ocupa en su sistema. Por fin este Rubén, que es Pinocho, se da cuenta que no era un muñequito o un dibujito o un osito de peluche, sino se da cuenta que es Pinocho. Y Gepetto, entonces Gepetto, desde ese momento sí, sí. empieza a manifestarse y a transitar su orden. ¿Ves por qué sigue siendo Claro, amoral? claro. Porque el orden y el pasado no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es el presente. Entonces, bueno, con esta reflexión los llevemos a la gente a pensar en este cuento maravilloso, a dónde se sienten interpelados y cuál sería el orden en su sistema para que puedan transitar amorosamente. Bueno, ahí están. Gepetto, que es como el abuelo, el que hace el muñeco, Pinocho, obviamente, que aparece, el cual nos decía, ¿a qué relacionábamos, si me permitís, a Pinocho con nuestra infancia? Que si mentíamos nos iba a crecer la nariz. Claro, exactamente. Era así. Y entonces los valores, ¿ves? Los famosos, esos son valores familiares. No los vamos a cuestionar, cada uno tiene los valores que quiere, ¿no? En su familia. Pero vos ves cómo era fuerte impartir, poner, dar un valor para que después el hijo sea decente, porque lo que único que querían era que Pinocho finalmente no fuera mentiroso, Claro, no obvio. cumpliera la verdad absoluta que ese sistema manifestaba. Claro. Bueno, a ver los oyentes en qué plano se ocupan. 351-6308-10. Gracias, amigo. Gracias por estos Que aportes. anden muy bien, que la disfruten, coman rico, sean felices. Bueno, lo mismo, amigo. Esteban Basnek con Constelaciones Familiares en el Mitre Club.